un honor para la universidad contar con la presencia del doctor Molina. Y bueno, decíamos antes de entrar que no había mucha gente, puede ser que se genere un debate más interesante. Y además esto abre la posibilidad de intercambios futuros y proyectos que para la universidad pueden ser realmente importantes. Bueno, decía yo que mi nombre es Guadalupe Olivier, coordinadora del doctorado en política de los procesos socioeducativos, y para nosotros es un honor y un placer que te encuentres aquí entre nosotros junto con académicos, académicas, investigadores, investigadoras, estudiantes, egresadas, por ahí ya veo también muy interesadas en el tema. Bueno, pues te doy la bienvenida y te dejo aquí con Lucía Rivera, profesora, investigadora de la universidad y también miembro de la planta docente del doctorado. Luis Bonilla es una voz crítica de las políticas educativas neoliberales, pero también un crítico de las críticas fáciles, esas que se aferran al pasado, las que reivindican la comodidad de lo conocido, las que se formulan desde la superficie de una realidad educativa que está mutando aceleradamente, una realidad que reclama a gritos una transformación de la escuela pública para que pueda sobrevivir a la turbulencia y no sea tragada literalmente por los intereses del mercado. Esa realidad que demanda también una revisión y ajuste de nuestros propios marcos de referencia como educadores de nuestras prácticas cotidianas, o lo que es lo mismo, una revisión de nuestras formas de pensar, decir y hacer. Dejo hasta aquí esta breve semblanza y cedo el micrófono a nuestro invitado. Muchas gracias. Hay una rutina que tenemos casi todos los docentes, los maestros, los profesores, desde primaria hasta el postdoctorado. Llegamos por lo general al aula de clase, pasamos, decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y tomamos la pizarra. Ciudad de México, ¿a qué estamos hoy? 4 de diciembre de 2017, Ciencias Naturales, objetivo 3.5, el cuerpo humano. ¿Copiaron? Es más o menos una rutina que acostumbramos a hacer los docentes. Yo soy modelo 62 y como modelo 62 vi televisión blanco y negro a los 8 años, televisión que transmitía desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Estudié en una escuela de doble turno, salía a las 11:30 de la mañana, literalmente corriendo para mi casa, para llegar a almorzar y en consecuencia sentarme a las 12 a ver El Llanero Solitario. Viendo El Llanero Solitario, en los enfoques de cámara, mientras hablaban Toro y Kemosabe, la cámara duraba 45 segundos, 1 minuto 10. Luego la cámara enfocaba a los bandidos intentando, acordando cómo iban a asaltar el banco. La cámara duraba 45 segundos, 1 minuto 10. En consecuencia, para mí era normal un poco este proceso que les vengo hablando. Pero hoy, los chamos nacidos del año 90 para acá, ven Capitán Garfio con enfoque de cámaras de 6 segundos en 18 colores. O ven Dragon Ball Z con enfoque de cámaras de 2 segundos y policromía de colores y luces de 80 gamas. Es decir, para mi generación era totalmente normal ver al profe durante 45 segundos o 1 minuto dando la espalda. Pero hoy, los chamos, cuando el profesor hace este esfuerzo y se voltea, lo que ve son zapatos volando, cuadernos volando, lapiceros volando, y después decimos que tienen déficit de atención, que son hiperkinéticos o que deben ir al psicopedagogo. Lo que no hemos entendido es que hay un cambio en la velocidad de los procesos cognitivos que está afectando gravemente a la dinámica escolar y que nosotros muchas veces lo despachamos de manera alegre con debates de hace 20 o 30 años. Yo hoy les vengo a hablar a ustedes de la crisis de la escuela desde una perspectiva de defensa de la escuela pública, pero que no se ufana solo de defenderla por defenderla, sino que entiende que si no hacemos el adecuado debate de lo que está pasando en la escuela, vamos a contribuir a su cierre lo más pronto posible. Cuando vengo hablando del apagón pedagógico global, tiene varias dimensiones. Tiene que ver con un proceso en la pedagogía que se inicia una vez que termina la Segunda Guerra Mundial,
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo no solo crean el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, sino también se crea la UNESCO. Y la UNESCO es el primer pacto de los gobiernos para masificar la educación. Más tarde les explicaré un poco la perspectiva que explica por qué se masifican los sistemas escolares. Pero ahorita me interesa destacar que desde ese momento se decide hacer la más grande masificación de los procesos educativos en el mundo, con un fin del modo de producción capitalista del momento. Fue aprobado, todo el mundo estuvo de acuerdo en el lanzamiento inicial, pero había un problema: las pedagogías. Porque las pedagogías, independientemente incluso de su orientación política, intentan explicar el hecho educativo más allá del aula. Es decir, lo que ocurre en el salón de clase, lo que ocurre en el plantel, su relación de esas dinámicas con el contexto y con la realidad nacional e internacional. En consecuencia, las pedagogías se convierten en un elemento subversivo y comienza desde la misma década de los 50 una operación global por despedagogizar el hecho educativo. Lo que hemos venido denunciando como las modas educativas. En la década de los 50 se nos dijo que no había, del siglo XX, que no había que hablar de pedagogía, sino que el corazón del debate eran las didácticas. Que no era correcto hablar de pedagogía, sino de didáctica. Incluso todavía yo reviso recientemente muchas tesis doctorales que dicen pedagogía es igual a didáctica. Cuando la didáctica es uno de los componentes de la pedagogía, pero este fue un esfuerzo que se concentró fundamentalmente en la década de los 50. En los 60 cambió un poco el discurso, pero se siguió insistiendo que no había que hablar de pedagogía, que el corazón, lo sustantivo, eran los modelos de gestión. Y vino todo un esfuerzo por formar supervisores, planificadores y directores. La OEA hizo operaciones en toda la región, especialmente México, Venezuela y Argentina fueron cobijo en esa etapa de todo el proceso de formación de directores, supervisores y planificadores. Se nos dijo, no hablen de pedagogía tanto porque el corazón de la pedagogía es la planificación. En la década de los 70 se insistió que no había que hablar de pedagogía, sino se nos dijo que el corazón de la pedagogía era la evaluación. Y vino todo el debate sobre evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa, no sé si ustedes lo recuerdan, que duró incluso más allá de los propios 70, pero que nos metió durante 10 años en un debate en el que no se hablaba de pedagogía, sino simplemente de evaluación. Una anécdota, yo recuerdo que ya incluso en los 80, cuando fui a buscar el boletín de uno de mis hijas, y estaban en todo el debate sobre cualitativo y cuantitativo, comenzó la moda de lo cualitativo. Y otro representante le pregunta a la maestra guía, ¿qué es esto de B? Y la profesora guía le responde, no se preocupe, A es igual a 20, 19 y 18, B es igual a 17, 16 y 15. Ustedes dirán que es un error de la profesora. No. En mi biblioteca tengo las resoluciones, por lo menos de 10 ministerios de educación de la región de América Latina y el Caribe, que hicieron una guía que hacía la conversión de A 20, 19 y 18, B 17, 16 y 15. Es decir, nos metieron durante 10 años en un debate que no tenía sentido. Pero eso sí, la pedagogía no había que hablar de pedagogía, sino de evaluación. Y a partir de los 80 vino la moda de más larga duración, la moda del currículo. Y se nos dijo que el currículo era el corazón de la pedagogía, el corazón de la educación, que para poder transformar cualquier proceso educativo había que hablar de currículo. Todavía hay muchos documentos que así lo señalan, muchos de los documentos incluso oficiales, y esta moda duró desde el año 80, al comienzo de los 80, hasta 2008. Pero esta moda además tuvo submodas, la moda de los objetivos, de currículo por objetivos, currículo por contenidos, currículo interdisciplinario, currículo transdisciplinario, currículo globalizado y finalmente currículo por competencias. Pero el común identificador en todo este proceso de modas y submodas fue que no había que hablar de pedagogía. Y en el 2008 desembarca la peor de las modas, la moda de la calidad de la educación, que no es ni siquiera un componente de la pedagogía. Ya se considera superada la propia pedagogía y se nos dice que lo que hay que hablar es de calidad, pero calidad limitada a aprendizajes, pero no todos los aprendizajes, sino a 4 aprendizajes: lectura y escritura, matemática, surfeo de ciencias y manejo tecnológico. Pero vamos a hacer un ejercicio en la Universidad Pedagógica Nacional, en la UPN México. Yo quiero que ustedes me recuerden cuáles son los componentes de la pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, esta es una muestra evidente del proceso de despedagogización
porque nos cuesta rápidamente conectar a la universidad, a los que estamos formados para ser docentes y decir algo que debería ser básico, cuáles son los componentes que identifican a la pedagogía. Por eso ahora es fácil hablar pedagogía de la ternura, pedagogía del amor, pedagogía del cielo, pedagogía de las estrellas, ¿entienden? Porque es cualquier cosa que más se parece a autoayuda que a un conocimiento realmente científico de las pedagogías, porque si vamos a hablar de pedagogías tenemos que hablar de cómo se expresa en cada uno de sus componentes, es decir, en materia didáctica, en materia curricular, en materia de planeación, en materia de evaluación, en materia de gestión, en materia de planificación presupuestaria, todo lo que son componentes en sí mismos de la pedagogía. Pero fíjate que nos cuesta, nosotros entonces decimos, no, es una exageración la despedagogización, pero las propias, y esto no es un hecho que ocurre en México. Cuando uno va y pregunta en cualquier universidad pedagógica o incluso con docentes, autoridades de los ministerios de educación, ocurre este mismo fenómeno. Hay dificultad para identificar los propios componentes de la pedagogía. Bueno, este es un proceso que hoy caracteriza a los sistemas educativos. La carencia de racionalidad, incluso científica, porque se ha despedagogizado para abordar el hecho educativo. El segundo elemento del apagón como tal tiene que ver con el proceso de destrucción de la profesión docente. En la década de los 60, los rusos se les ocurrió colocar, primero que los americanos, un satélite. ¿Recuerdan? El Sputnik. Y el sistema, los norteamericanos entraron en crisis. ¿Por qué los rusos, que supuestamente eran más atrasados, le ganaban la carrera espacial a los americanos? Y se abrió un debate en la sociedad norteamericana que terminó en el Libro Blanco de Educación. O sea, al final, el problema era la educación. Los rusos nos habían ganado, le habían ganado a los gringos. ¿Por qué? Porque tenían supuestamente un sistema educativo mejor. Y el Libro Blanco, ¿qué decía? Que el problema eran los profesores y los maestros. No era el presupuesto, no era el ministerio, no era la planificación, sino los maestros. Y de ahí en adelante prácticamente no hemos visto luz. Perdimos todo reconocimiento social, comenzamos a ser los culpables de todo. Si hay un presidente corrupto es culpa de los maestros, si hay un cura violador es culpa de los maestros, cualquier cosa que ocurra en la sociedad es culpa de los maestros. Pero en los 70 se comienza a desarrollar, incluso con un lugar de enunciación en el Banco Interamericano de Desarrollo, que no hay que hablar de docente, que no hay que hablar de profesor, sino que lo correcto es hablar de facilitador. En mi país incluso hay una universidad que en sus estatutos considera que hay que llamarse facilitador. Y se nos comenzó a decir, incluso en los 80, que Paulo Freire había dicho que nadie enseña a nadie ni nadie aprende de nadie y que por lo tanto nadie era maestro. Eso fue marginal, pero hace como 10 años yo escuché en mi país que ya autoridades, todo el mundo lo decía, y comencé a preocuparme, porque yo que comencé en la educación popular a los 15, 16 años y me había leído más o menos, consideraba todos los libros de Paulo Freire, esa frase no la había conseguido en algún lado. Paulo decía cosas parecidas, que había que aprender juntos, que el esfuerzo del aprendizaje era un esfuerzo colectivo, pero la frase como tal, de que nadie enseña a nadie y nadie aprende a nadie, no la había leído en ningún lado. Y entonces yo decidí volver a leer todos los libros de Paulo Freire y no conseguí la fulana frase. Y yo dije, pero si tanta gente la dice, el equivocado debo ser yo. Me metí a internet y conseguí miles de documentos que decían que Paulo Freire decía eso, pero no conseguí la frase de Paulo Freire diciendo. Y entonces, bueno, yo dije, no, el equivocado soy yo. Y entonces, bueno, como uno tiene amigos que lo alcahuetean para algunas cosas, yo tengo la fortuna de ser amigo de Moacir Gadotti. Moacir fue el secretario de Paulo Freire en vida. Entonces le pedí a Moacir que me regalara fotocopiado todos los libros de Paulo en portugués. Él me dijo, pero es una necedad, Luis, si todo está ya traducido al español. Me dio pena decirle que tenía una duda, y yo le dije, no, es que quiero tenerlos de recuerdo en mi biblioteca. Bueno, el pobre lo fotocopió y me los envió en cajas. Y volví a leerme todos los libros de Paulo en portugués y no conseguí la fulana frase. Un día, buscando en internet, coloqué nadie enseña a nadie en el buscador y nadie aprende de nadie, Paulo Freire, y hice clic, pero en vez de colocarle en web, se me fue el dedo, creo, y coloqué videos. Y como diría mi mamá, el que busca encuentra, apareció un video que decía entrevista a Paulo Freire. Y en la entrevista, la primera parte decía cosas que todos conocemos de Paulo. Estuve tentado de no ver la segunda parte, y en la segunda parte inicia quien lo está entrevistando y le dice, maestro, ¿es verdad que nadie enseña a nadie y nadie aprende de nadie? Mire, yo pegué un brinco en esa silla. Al fin, o sea, era Paulo Freire no leyendo, es Paulo Freire que va a decir qué es lo que pasa. Y Paulo Freire, no Luis Bonilla, dice más o menos esto en la entrevista que está disponible en internet. Dice, para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, otra cosa que se nos dijo que no era correcto hablar,
que había que hablar solo de aprendizaje y no de proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay gente que lo puede creer, pero no pueden decir que era producto de teorías de Paulo Freire. Entonces, porque Paulo dice, para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere un profesor, un maestro que sepa lo que va a enseñar. Y un estudiante, un alumno que quiera aprender. Eso dice Paulo Freire. O sea, lo que yo he dicho, que en esa relación dialéctica ambos reaprenden y ambos reconfiguran el conocimiento. Eso es algo muy distinto. Eso es algo muy distinto, porque la otra frase de que nadie enseña a nadie, ni nadie aprende de nadie, es para que no existan maestros. O sea, ¿para qué? Si todos vamos a aprender, a los compañeros, a los maestros, algunos que siguen defendiendo esa perspectiva en mi país, yo les digo que sean coherentes éticamente, que entonces cuando cobren el 10 y el 25, repartan con sus estudiantes el sueldo. Porque si ellos no van a enseñar a nadie, si no van a aprender con los estudiantes, sería inmoral que cobraran. ¿Entiendes? Porque el aprendizaje desde ese punto de vista lo tienen todos. Entonces, pero eso no es una operación que es hecha a propósito para ir desprestigiando la propia autoestima del docente, su propio rol y también el reconocimiento social. Y termina diciendo cualquiera puede enseñar. Puede ser un ingeniero, un arquitecto, un médico, ¿les suena a ustedes conocido? Cualquiera puede enseñar, no se requiere ser docente ni tener título docente. Es la última conclusión de este proceso de destrucción de la profesión docente. Entonces, segundo elemento, destrucción de la profesión docente. Tercer elemento, la destrucción del concepto de plantel de escuela. Para que exista el derecho a la educación, se requieren 3 componentes básicos. Cuando Naciones Unidas o la UNESCO va a evaluar si en un país existe derecho a la educación, revisan, ¿hay universidades que forman docentes? ¿Hay presupuesto para la educación? ¿Hay escuelas de pedagogía? ¿Hay presupuesto asignado para construcción de escuelas y dotación de escuelas? Pero se nos comienza a decir que no hay que hablar de plantel ni de escuela, sino de ambientes de aprendizaje. Y yo que vengo de la educación popular, yo reivindico el concepto de ambientes de aprendizaje. O sea, cómo convertimos cualquier lugar en un lugar de aprendizaje. Pero es muy peligroso borrar de los textos de los gobiernos la palabra plantel, aula o escuela, porque los compromisos que se han firmado para garantizar el derecho a la educación pública y gratuita, están asociados precisamente a la inversión en construcción de plantas físicas y escuelas. Y en consecuencia, cuando se habla solo de ambientes de aprendizaje, llegamos al segundo elemento de esta conferencia. El tema de los nuevos ambientes de aprendizaje y cómo se quieren ahora poner en marcha. No sé si ustedes saben o han escuchado hablar de la señora Betsy DeVos. No tienen por qué saberlo. La señora Betsy DeVos es una rica, una millonaria norteamericana que está casada con el heredero del emporio Amway. Seguramente ustedes sí han comprado en algún momento productos Amway. Bueno, esta señora tiene más de 10 años diciendo que no se justifica que los estados inviertan en el sostenimiento de sistemas escolares y escuelas, que lo que hay que ir es a un modelo de enseñanza en la casa. Pareciera cosa de una señora excéntrica. Bueno, pero resulta que el año pasado gana el señor Trump en los Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta. E inmediatamente cuando asume el poder, designa a la señora Betsy DeVos su secretaria de Educación. Es la secretaria de Educación de los Estados Unidos. Te dirán, bueno, ya la señora se va a poner seria, porque antes tenía una fundación, pero ahora es la secretaria de Educación. Bueno, pues la señora en su discurso de toma de posesión dice que a ella se le debe evaluar su eficacia en el cargo si cuando termine y salga ya no existe el Departamento de Educación. O sea, ella va en serio, desde febrero va en serio en la eliminación del compromiso de Estado con el sostenimiento de escuelas y sistemas escolares. Y en abril de este año envió a la bancada republicana 4 proyectos de ley para que lo valoren. Son tan polémicos que todavía no han salido de la bancada republicana, para ver cómo los padres que decidan llevar a los niños o sus hijos al sistema de enseñanza en la casa podrían llevarse la alicuota de presupuesto asignado a la escuela donde está como una inversión que en teoría haría el Estado para el modelo de educación en casa. Todos sabemos que ese sería un incentivo solo en la primera etapa, que después se rompería el compromiso y todo estaría privado en el área del área familiar y recargado sobre la familia. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Esto no es una cosa tampoco excéntrica del señor Trump. Yo soy de los que cree que ese señor no es loco. Ese señor es de los más coherentes que defiende la actual coyuntura del imperio norteamericano. Que es excéntrico como todos los locos, como todos los ricos, bueno, pero eso es otra cosa, pero no es que sea loco. Es un excéntrico, pero bueno. Hay mutaciones profundas que están ocurriendo en el mundo que se expresan o concluyen en esta política de la señora Betsy DeVos. La primera tiene que ver con una modificación del modelo de consumo.
Recordemos que una vez que se termina la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la televisión y el cine acostumbra a decir que fue por la muerte de ¿qué? El atentado que mataron a quién. Ajá, un archiduque. Bueno, esa es una versión que no tiene, ese quizás fue el punto culminante. En realidad, las dos guerras mundiales son las guerras por el reparto de mercados, para ponerse de acuerdo dónde se iba a vender, cómo se iba a vender, cuáles eran las reglas de comercio. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, por eso que se firma, lo primero que hace es firmar el Tratado de Bretton Woods, que son las condiciones sobre las cuales se va a regir el mercado global. Bueno, y en consecuencia se decide reactivar todo el aparato productivo para que el capitalismo y el modo de producción capitalista recupere el nivel de ganancia. Y surge un modelo de consumo. ¿Cuál es el modelo de consumo? Que la mercancía llegue lo más cercano al consumidor. En el periodo de los 50 a los 60, todos vimos cómo en cada uno de los pueblos pequeños, en las aldeas, en las ciudades, llegaba el señor árabe a montar la tienda de ropa, el japonés a vender artículos eléctricos, cada quien. O sea, fue el periodo en el cual crecieron los pequeños negocios locales. ¿Por qué? Porque la idea era que la mercancía llegara lo más cercano del consumidor. No sé acá cuál es la figura, pero yo recuerdo que en mi país había la figura incluso del cascarero, que era el señor que iba por las aldeas dejando la mercancía y después iba cobrándola por cuotas. Abonero. ¿Cómo se llamaba acá? Abonero. Abonero, allá se ve, cada país tenía un nombre, pero la misma dinámica ocurría. Pero eso se correspondía a un modelo de consumo que la mercancía llegara lo más cercano del consumidor. Esto funcionó más o menos bien hasta la década del 70, cuando se da la primera gran crisis del capitalismo, la crisis de sobreproducción. Y ahí, o sea, había más mercancías que capacidad para comprar. Y en consecuencia, el capitalismo rápidamente intenta modificar el modelo de consumo, como en efecto lo hace, e incorporando dos grandes variables. Una, el tema de la obsolescencia programada de las mercancías, que era un concepto que se había desarrollado, se había experimentado, pero no se había masificado. Y a todos nos convencieron en esa época de que había que sacar la nevera vieja que habíamos heredado de la mamá o la abuela, que se le cambiaba un aparatico y seguía funcionando 50 años más, por una bonita que tenía colores y tenía botones, y todos de tontos sacamos esas y compramos las nuevas. Pero nadie nos dijo que esa se iba a dañar a los 8, 10 o 15 años, que tenía obsolescencia programada. Y volvió a reactivarse todo el tema del consumo, pero además se generaliza otra forma de vender las mercancías. Un modelo que había sido experimentado en algunos países, que fue el de los centros comerciales, se masifica. Y vemos el emerger en todas partes del mundo la figura del centro comercial. Ahora es el consumidor el que tiene que ir a donde está la mercancía, las vitrinas que están ubicadas en los centros comerciales. Recordemos a Saramago, con su novela La caverna, cómo describe magistralmente el drama de ese proceso de Alfor, que ya no tiene dónde vender la cerámica de barro que hacía con sus manos, porque ya en los centros comerciales venía mercancía importada y los materos eran ahora plásticos. No dice, pero eran traídos de China, evidentemente, y no eran ya los de barro que le permitían vivir. Entonces, hay una modificación del modelo de consumo que se mantiene y reactiva la economía hasta que con toda la revolución tecnológica comienza a desarrollarse el modelo de consumo online. El modelo de consumo online tiene una variante, que ahora la mercancía va a la casa. Tú la compras, pagas de la casa, no tienes que ir al centro comercial, pero además eso está generando una serie de modificaciones en la tecnología. Ustedes saben que ahora las consolas de videojuegos de la última generación tienen la ventaja de que usted puede incluso comprar desde su casa, tiene una cámara que tiene lectura corporal, que uno cree que es solo para identificarlo a uno, y que cuando pasa a 3 metros de la consola le dice a uno, Luis, vas a seguir jugando Warcraft. ¿Entiende? Porque identifica el cuerpo de uno al pasar a 3 metros de donde está la consola. Pero esa misma consola, si usted la prende y dice quiero comprar en una tienda, evita el problema que tenemos algunos que tenemos barriguita, por ejemplo. Y entonces tenemos que ir a comprar camisa XL, pero a veces la camisa XL nos queda que los botones revientan, porque hay XL de XL, ¿verdad? En cambio, en esa usted va y la prueba y la pantalla le hace una versión tridimensional de cómo le quedaría. Y dice, no, me queda bien la camisa. ¿Entiendes? Y eso se está llevando a precisamente un modelo en el cual cada quien consuma en la casa. Entonces, primera gran mutación para justificar todo lo que está planteando la señora Betsy DeVos, hay una profunda modificación para que el consumo sea en casa. Hay estadísticas ya que señalan que hay ciudades de los países de altamente desarrollados capitalistas en el cual el 70% del consumo se está haciendo consumo online, donde la gente ya no va a comprar en ningún lado, sino compra en la casa, desde la casa. Primera modificación que viene ocurriendo en el mundo del consumo. Segunda modificación, el mundo de la sociabilidad.
Quienes nacimos antes del 85, levanten la mano acá, quienes nacimos antes del 85. Ajá. Bajen la hora. Levanten la mano los que nacieron después del 85. A ver, estamos divididos, entonces perfecto. ¿Saben que los padres nuestros, o nosotros cuando fuimos padres, lo primero deber que tenía que tener todo padre era saber trancar correctamente la puerta de la casa? Porque si la dejaba destrancada, nosotros nos íbamos a jugar pelota, a elevar cometa, trompo. La calle era el espacio de socialización. Incluso nos ofrecían, si sale bien en los exámenes, lo dejo ir a la calle un rato. Era el premio si lo hacíamos bien. La calle era el espacio natural de socialización. Ahora pregúntenle a un muchacho de 10 años para acá y uno está en la casa y uno le dice, vamos a comprar helado, vamos a comprar pizza, ¿qué le dicen? Cómprelo y lo trae, déjeme aquí en internet conectado y jugando videojuegos. Es más, usted le puede dejar la puerta de la casa abierta y no tiene ni siquiera la curiosidad de salir. Entonces, se está reconfigurando el mundo de sociabilidad enormemente en la casa. Es más, para el libro que estoy escribiendo sobre el apagón, revisé más de 1000 páginas web en Facebook. Y hay una que me gusta señalar, Gorditas y Gorditos del Mundo, parte 1. ¿Dónde se junta toda la gente que tiene unos kilitos de más y que, bueno, dice, no puedo tener novia y nada? Bueno, en esa página web, algunos llegan y dicen, yo me incorporo a la página, tiene ya 800.000 miembros. Y la gente dice, quiero estar en esta página para que todos los días en la mañana me digan buenos días. O para que me digan, qué hermosa está o qué bonito eres. O, dicen otros, quiero tener un peor es nada. ¿Entiendes? Un resuelve. O quiero buscar esposa o esposo. O sea, para cualquier variedad. O sea, en la virtualidad no solo un tema ya de los nacidos del 85 para acá, sino que incluso está tocando a otras generaciones que comienzan a encontrar en la virtualidad un espacio de socialización que nosotros antes lo teníamos en la plaza del pueblo, en el cine o en la cafetería. Es la virtualidad lo que está generando un nuevo modelo de sociabilidad en la casa. Entonces, segunda mutación. La primera, la del consumo. La segunda, la sociabilidad para llevarnos a la casa. La tercera tiene que ver con el mundo del trabajo. Toda nuestra generación, los que nacimos antes, teníamos una enorme preocupación por la jubilación, las prestaciones sociales, el lugar de trabajo, llenar la ficha, lo del paro forzoso, toda una serie de cosas que seguramente usted le pregunta hoy a quienes tienen 25 años para abajo y no son parte de sus grandes preocupaciones en la vida. Pero además, el mundo del trabajo está cambiando tanto, y disculpe que le coloque ejemplos personales, pero como ahora soy papagüelo, entonces me sirve también eso. Tengo un chamo de 9 años y una chama de 6 años. Y el chamo de 9 años me dice hace como 2 años, me dice, papá, ¿cuántos años es preescolar? Yo le digo 3 o 4. ¿Cuántos años es primaria? 6. Me dice, van 10. ¿Cuántos bachilleratos? 5. Van 15. ¿Cuántos la universidad? 5. Van 20. ¿Y cuántos los posgrados que usted ha hecho? Yo le digo, bueno, para que pueda hacer hasta el doctorado unos 10 años más. Digo, papá, ustedes lo que están es locos. O sea, que hay que estudiar 30 años para poder trabajar. Ustedes lo que están es locos. Eso no tiene sentido. Dice, yo voy a ser youtuber. Dice, yo voy a ser youtuber. Dice, usted debe conocer. Dice, yo soy amigo de Yo Soy Germán, dice él. Y Yo Soy Germán tiene más de 1 millón de seguidores. Y por cada 100.000 seguidores al día le pagan $1.000, dice él. Yo no sé si es verdad, porque el chamo ha averiguado toda la cosa. Dice, él gana, un día puede ganar $10.000. Papá, ¿usted cuándo se gana eso? Y todo lo que estudió. O sea, hay una reconfiguración del mundo del trabajo fuertísima, que además toca a diferentes niveles. El año pasado, derivado de la red social YouTube, surgió una red nueva, YouNow. Creo que se pronuncia así. Algunos de ustedes quizás la conocen. Es una red social fundamentalmente para jóvenes, o que la usan jóvenes entre 13 y 25 años. Yo tengo un programa y transmito ahí y creo que soy el abuelo de la red. De hecho, en el mejor de los casos he conseguido 100 fans, que es como se llaman. Yo creo que ellos les da lástima y dicen, bueno, vamos, para que siga intentándolo. Y algunos de ellos hacen clic. Bueno, ¿cuál es la variante de esta red? Que chamos, porque un día me estuve todo el día viendo a ver cuál es la dinámica. Entonces un chamo de 13 años, en franelilla y en short, comienza a las 7 de la mañana a transmitir cómo hacer pasta. Y empieza pasta con carne. Y todo el proceso transmitido. Después pasta con pollo, pasta con pescado, pasta con verdura, pasta sin pasta. Pasa todo el día en eso. Y cuando tiene alguno de ellos más de 20.000 fans que lo están siguiendo, le llega un correo de la red donde le pide su cuenta, su número de cuenta, para depositarle la alicuota de propaganda que ha circulado mientras él está transmitiendo. Y si llega a tener 100.000 seguidores, va a ganar ese día mucho más de lo que nosotros ganamos en 6 meses.
Ya tiene casi 1 millón de miembros de esa red, YouNow, que está experimentando nuevas formas de trabajo que nosotros todavía no terminamos de valorar e incorporar. Pero además con componentes peligrosos. En la década de los 80 se dio en toda la región una serie de transformaciones legislativas y de planificación que incluyeron la educación para el trabajo. Y comenzamos en proyectos de educación para el trabajo. Y nadie hasta ahora ha protestado la forma como se desarrolla el trabajo en las escuelas y las universidades, que yo sepa. En mi país, cuando me preguntan, yo digo que la escuela latinoamericana es esclavista latifundista. Porque yo que tengo en el cuento esto del socialismo desde los 12 años, si mi chamo en la brevedad que ahora pregunta las cosas, me llega a preguntar un día, papá, en 30 segundos porque no tengo tiempo, dígame qué es el socialismo. Entonces, yo la única forma que podría decirle es, el socialismo tiene que ver con la renta, la distribución de la ganancia, la renta. ¿Cómo se distribuye la ganancia? Tal vez una interpretación muy economicista, pero yo lo haría así. Y bueno, ¿cómo es la distribución de la ganancia de los proyectos en las escuelas y en las universidades? En todas las escuelas se hacen desde primer grado unos cofrecitos con paletas, con espejitos, que entiende que después se venden en algún momento en muchas de las escuelas, se hacen muñecos con fieltro, en tercer grado ponen a los muchachos a sembrar cilantro, en cuarto grado tomate, en primer año les ponen a criar pollos o conejos o a hacer jaulas o a hacer alguna otra cosa, en la universidad le dan media hectárea para que siembre, le dan un galpón para que trabaje, y cuando uno le pregunta, ¿repartieron? Se quedan ¿qué? Porque me ha pasado, cuando yo pregunto a los que dirigen el proyecto, dicen, no, ellos están aprendiendo. Es el mismo argumento que criticaron los comuneros de París respecto a los monjes que llevaban a los niños a los conventos, los obligaban a trabajar 8, 10 o 12 horas y cuando se les decía que no les pagaban nada, decían, pero si les doy techo, les doy comida, los enseño a leer y escribir y los enseño a sumar, ya les estoy pagando. Bueno, la escuela todavía no ha llegado al capitalismo. La escuela sigue con ese concepto desde el punto de vista del trabajo. Entonces, por eso yo digo que yo sueño, añoro, deseo que sea capitalista. Porque por lo menos repartiría de cada 100 pesos, 10 pesos. Y se quedaría la escuela con 90. Y entonces pelearíamos para que fuera socialista. Y repartiera 60 y se quedara la escuela con 40. Pero es que no reparte 10. Tiene el concepto todavía esclavista. Y entonces ese muchacho, nosotros después le decimos, los muchachos ahora no les gusta trabajar, son unos flojos, no, los muchachos que son es vivos. Ellos saben, los muchachos saben que alguien se queda con la plata de los proyectos productivos. Y así vale la pena trabajar. En cambio, los muchachos están viendo en la red social esta que le decía, cómo ganan dinero rápidamente. Y no la antimoral, los antivalores que está transmitiendo muchas veces la escuela, porque no hacemos un debate adecuado sobre cómo se reparte el dinero de los proyectos y cómo se manejan las finanzas. Pero además, nosotros pudiéramos alfabetizar numéricamente a los muchachos con el manejo del presupuesto de los programas alimentarios. ¿Y cómo nos cuesta ver eso? Porque claro, los muchachos serían muy problemáticos. Pero si los muchachos de primaria le explicáramos, hoy el presupuesto para el programa alimentario es tanto para carnes, tanto para verduras, tanto para frutas, seguramente llegaría un muchachito a decir, aquí decía que hay tanto para frutas y no hubo para frutas al almuerzo. Entonces eso no es verdad. Eso es muy peligroso, nadie discute eso, pero un muchacho que pueda meterse desde la escuela en la vigilancia de cómo se maneja el presupuesto es un ciudadano crítico que no va a permitir que ningún gobernante robe ni le maneje su dinero. Pero todavía la escuela no se atreve a dar ese paso. Y entonces los muchachos están viendo la escuela también como un espacio de complicidad con un modelo que lo único que hace es expoliar, robar y dominar. Tenemos que hacer la escuela realmente atractiva incluso para esas nuevas generaciones, demostrándoles que todavía hay utopía posible en la escuela. Pero además hay profundas modificaciones que están ocurriendo culturalmente que nadie dice prácticamente nada. ¿Cuál fue la película más vista en el 2014 por los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe? Maestros. De a uno. Transformer 4. Ustedes saben la saga de Transformer, la batalla épica entre los Autobots y los Decepticons, ¿no? Y en Transformer 4, ustedes deben recordar, los que la vieron, que Megatron atraviesa con una espada a Optimus Prime. Y Optimus Prime ya se ha herido muriendo, su corazón metálico de luz, ya parpadea. Entonces Megatron dice se va a morir solo. Y se lanza sobre otro de los Autobots para estrangularlo.
los humanos corren, buscan una grúa, la conectan la grúa a la espada y se le sacan la espada del pecho a Optimus Prime. Y Optimus Prime se para todo turuleco, como dicen en mi pueblo, y es capaz de matar por la espalda y agachado a Megatron. Y todos tomamos refresco, comimos cotufas y nadie dijo nada. Nadie dijo que esa película demostraba cómo la ética del mundo estaba cambiando. Cómo por siglos y por siglos, recuerden la película Látigo Kid, ustedes que son mexicanos, cómo cuando había un duelo de Látigo Kid, que era el más rápido, y el otro estaba desarmado, le tiraba un cinto con una pistola, esperaba que se lo pusiera, sabiendo que él era más rápido para darle oportunidad y matándolo de frente. Porque había toda una ética que se había reconfigurado, entre otros textos, por el príncipe de Maquiavelo, por Sun Tzu y el arte de la guerra, que decía que al adversario había que respetarlo. Había una ética del mundo en el cual no se podía matar a nadie por la espalda. Bueno, en esa película se mató al malo por la espalda y agachado y nadie dijo nada. Ah, pero seguramente algunos de nosotros maestros, al otro día llegamos y en el receso, si un muchacho levanta al otro de un puntapié estando agachado, le hacemos un acto y lo mandamos para la casa. Y no vemos que ese muchacho recibió un mensaje precisamente que era correcto atacar al otro agachado y de espalda. Pero hay una saga, y no hay ninguna universidad que yo sepa, ojalá que hayan hecho un foro, que después de ser tan vista la película, haya hecho un foro sobre la ética de Transformers. Es más, hay tesis de ética, y yo no he visto todavía que trabajen en el tema. Pero además, a partir de ese momento comenzó la fiebre de francotirador, y la serie estilo francotirador. Un tipo que es capaz de matar a mil metros donde el otro no lo ve con un disparo. Y es el héroe. Y son las películas taquilleras. Y las universidades pedagógicas no discuten. Los sindicatos eso no lo discuten de maestros. Los educadores no lo discutimos. Y hay una reconfiguración de la ética que hace que no, cuando nosotros estamos hablando de una cosa, no estamos hablando lo mismo que están diciendo nuestros chamos. Porque nuestros chamos están aprendiendo que lo correcto es hacer eso. Porque a nosotros que nos gusta hablar de ideología, no peleamos que en las universidades que formen docentes se estudie la industria cultural, por ejemplo. Como toda la ideología entra por el cine, por la televisión, por los videojuegos, no, eso no lo discutimos. El imperio para nosotros es armas y economía nada más. No es ideología trabajando a través de las imágenes que nos llegan a diario. Entonces hay una profunda reconfiguración del mundo que está haciendo que cambie profundamente el sistema educativo y nosotros no terminamos de darnos cuenta. Yo que creo en la escuela, que creo en los sistemas escolares, que me asusta una sociedad donde todo el mundo esté encerrado en la casa y que no tenga un espacio de encuentro, creo que si nosotros no hacemos un debate rápidamente en nuestros sistemas educativos, vamos a ser colaboradores por omisión de que ocurra el cierre de las escuelas. Porque la escuela no está siendo útil. Le coloco algunos ejemplos prácticos. Ahora que estoy en la UNESCO, en algunas cosas, he tenido la oportunidad de chimpear los informes que presentan todos los gobiernos a la UNESCO. Y todos, desde Canadá hasta la Patagonia, dicen que nuestros niños y niñas aprenden a leer y escribir por el método global. Yo no tengo por qué dudar de mis gobiernos, son gente seria, ¿verdad? Ajá, pero bueno, cuando yo voy a la librería, ahora que tengo chamos y mi chama estoy enseñándola a leer, voy a las librerías acá, en Santiago, en Bogotá, en Caracas, en cualquier lado, y le digo a la que está vendiendo libros, véndame un libro de método global. Me dice, que quiere un libro de método global. Señor, lo que hay son estos libros, y si quiere llévelos, si no, se ponen bravos, incluso creen que uno le está echando broma. O sea que nunca han escuchado ni siquiera del método global. Y entonces alguien le está mintiendo. O mienten todos los gobiernos, o las librerías y las editoriales están trabajando para pérdida. Están colocando unos libros que nadie está utilizando. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque eso ocurre ante la mirada de todos nosotros. Yo fui maestro 8 años de primer grado. Y sé lo que cuesta enseñar a un chavo. De hecho, a Samantha, que es mi niña de 6 años, corro por toda la casa para lograrla sentar para que durante 1 hora practique la lectura. Y nosotros tenemos 40 muchachos en el salón y decimos que a nosotros los maestros también nos gusta decir que enseñamos a 40 a leer y escribir. Y eso es mentira, eso no es tan verdad. En realidad, uno lo que hace es apoyarlos, porque ¿quién enseña a los niños a leer y escribir? La mamá, la abuela jubilada, la tía que fue maestra, la maestra paga. No es así. Esa es la realidad del sistema educativo.
¿No es así? Bueno, y ellas aprendieron con el método silábico. Y entonces ellas enseñan como saben que se aprendía en su época. Y uno que tiene la presión en el aula de que el supervisor le llega en enero, no sé cómo es aquí, en enero para ver si ya cuántos muchachos saben leer, si ya saben leer corridos, si no saben, entonces uno, bueno, como sea para que el supervisor no le levante un acta. Y uno sabe que le están llegando todos con método silábico, la mayoría con método silábico, pero termina cuando le preguntan, sí, yo hice el curso, método global. Todos están aprendiendo con método global. Pero es una mentira que nadie, una muestra que no se discute en la escuela los problemas reales, ni en la universidad, todos nos quedamos en las cosas ideales. El bachillerato. La única persona que medianamente yo conozco se llama Luis Bonilla. Y yo le aseguro que si Luis Bonilla fuera hoy estudiante de bachillerato, Luis Bonilla no se graduaría. Porque qué cosa tan aburrida es el bachillerato. Y mentirosa además, aburrida y mentirosa. La mayoría de las cosas que dice son mentiras. Y por eso explica que todos los sistemas escolares, la gran deserción es en el bachillerato. Les voy a colocar algunos ejemplos. Todavía, educación sexual, por ejemplo. Hasta el nombre, educación sexual. O sea, un solo sexo. No hay dos sexos, educación sexual. Que tiene que ver con el paradigma cuando el sexo perfecto, el hombre, el sexo imperfecto, la mujer, que tenía una prolongación no acabada del hombre. ¿Recuerdan toda esa literatura? Hay un solo sexo y todos decimos, todos los sistemas escolares, educación sexual. Ni siquiera decimos educación de las sexualidades para reconocer la sexualidad femenina, mucho menos las otras sexualidades. Y todavía enseñamos, fundamentalmente, prevención del embarazo adolescente o precoz, como le dicen en otros lados, y prevención de enfermedades de transmisión sexual, ETS. Y la palabra clave, yo no sé si es que yo soy un depravado, pero cuando uno se junta con otra persona es para gozar, ¿verdad? Y la palabra placer no aparece en la educación sexual. Placer no existe, goce no existe. Es una cosa de que casi que cuando hacemos el amor, o queda preñada o se enferma. Esa es la imagen que le transmitimos a los muchachos. Y los muchachos dicen, lo que está es loco. Lo que está es loco. ¿Eh? La imagen que damos es esa. El placer no existe. El goce no existe. Y eso ocurre en la realidad. Hace como 6 meses, estaba todavía mi chamo en 3er grado, invitaron a una reunión en el colegio sobre educación sexual. Y yo dije, uy, ya me creció tanto el chamo. No, era para 6º grado, pero estaban invitando a los padres de 3er grado en adelante. Y hubo una asamblea interesante dirigida por una psicóloga. Y la psicóloga empezó diciendo que a los padres de los muchachos de 6º grado, que los padres no solo tenían que darle los métodos anticonceptivos a los hijos, sino que tenían que enseñárselos a usar. Eso fue murmullo en toda la sala. Y entonces una mamá gritó, ¿y cómo le vamos a enseñar? Entonces ella como que iba a preparar a la psicóloga y llevaba una botella así como esta. Y dijo, pues fácil, usted busca una botella, busca el condón y dice, tiene que ser hasta abajo, para que no se le salga. No, el murmullo fue general. ¿Cómo es que yo a mi hijo le voy a poner una botella para que lo ponga hasta abajo el condón? No, eso no lo voy a hacer yo nunca. Y entonces ya iban a linchar prácticamente a la psicóloga cuando un representante pidió el derecho de palabra. Y dijo, mire, yo soy ginecólogo. Y la mayor causa de consulta los lunes por la mañana son de muchachos que han hecho un todo contra todos el fin de semana y no saben las consecuencias. Son las nuevas realidades de la educación de la sexualidad que no se discuten ni en la universidad, ni en los posgrados de sexualidad, ni en ninguna tesis, pero está sucediendo en el mundo real. Está sucediendo en el mundo real. Hoy, ¿cuál es la prueba de amor? Porque la prueba de amor de mi generación era una. Creo que no tengo que explicar cuál era la prueba de amor. Pero ahora, eso sería ridículo yo pedir esa prueba de amor, ¿verdad? Eso se hace mucho más light. Pero sigue habiendo prueba de amor. ¿Y cuál es la prueba de amor hoy? Al menos la que seguimos... ¿Ah? ¿Cómo? La seña de algo. No, esa es más fácil. Buena parte de la prueba de amor hoy, vamos a hacer el amor con tu mejor amiga. Son las nuevas formas, la prueba del amor.
¿Y nosotros dónde discutimos eso? Los maestros, los educadores, los que trabajamos con muchachos. En ningún lado, porque nos ponemos hasta rojos. De eso no queremos saber. A mí me faltan 2 años para jubilarme, mejor no me entero de eso. Son las nuevas realidades, lo que están hablando los muchachos, pero la escuela no se atreve, ni los posgrados, ni la universidad, en ningún lado a hablar de esas realidades. Física, yo sí creo que física hay que enseñarla y enseñarla muy bien. Pero no sé acá cómo es, pero en mi país todavía se está enseñando con los libros de Navarro, que yo estudié, incluso no le han cambiado el color de la pasta, azul con rayas negras. Yo recuerdo cuando yo estudié, yo era de esos estudiantes que dicen de buen promedio. Y entonces cuando estaba terminando el año escolar, fui y le dije a mi profesor de física, profesor, yo no sé nada de física. Y dijo, ¿cómo que no? Y se fue y buscó las notas. Digo, usted pasó con 19, ¿cómo que no sabe nada de física? Yo le dije, no, profesor, yo sé resolver las fórmulas. Yo sé todas esas cosas, pero yo no sé para qué sirve eso, profesor. Entonces él me dijo, se puso así todo serio y me dijo, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a estudiar? Y yo en ese momento quería ser antropólogo cultural. Entonces le dije, yo voy a ser antropólogo cultural. Y me dijo, se fregó, Bonilla. Porque eso es para los que van a ser ingenieros, arquitectos. ¿Entiendes? Usted tiene que pasar por la tortura de eso. Cuando yo fui pedagogo, me quedó esa duda. Y leyendo a Einstein sobre el tema de las matemáticas, hice como clic. Y yo dije, bueno, pero si todo lo que enseña la física inicial es resistencia, movimiento, aceleración, todas esas cosas que enseña, no lo tiene una bicicleta o una patineta. ¿Por qué en vez de pedir ese libro grueso, no nos pide que vayamos con la bicicleta o la patineta y hacemos divertida y más lúdica y que comprenda que tiene relación con algo en el mundo real todo lo que estamos enseñando? Pero seguimos enseñando según la lógica del pasado. Y lo echamos con un video, nada más que vean en internet, saben que hay otra forma de aprender la física. Entonces la escuela está sacudida por una crisis civilizatoria, el liceo por una crisis civilizatoria, la formación de docentes por una crisis civilizatoria y nosotros no terminamos de darnos cuenta, nos volvemos corporativos a defender que todo lo que estamos haciendo es lo correcto. Y no significa que yo esté contra los maestros, no, yo soy maestro. Al contrario, solo en la medida que discutamos esto podemos defender la profesión docente y la escuela en el siglo XXI. La propia universidad. Yo trabajé en una universidad pedagógica en Venezuela que forma a los docentes rurales. Y hicimos una investigación que yo voy a aplicarla ahora. Porque siendo una universidad que forma docentes para el medio rural, cuando me tocó dar por primera vez práctica profesional, le dije a los muchachos, saquen una hojita, vamos a hacer una prueba diagnóstica. Entonces, profe, la primera clase. Sí, una prueba diagnóstica. Primera pregunta, ¿cómo se barre? ¿Qué, profesor? ¿Cómo se barre? Segunda pregunta, ¿cómo se matan piojos? ¿Qué, profesor? ¿Cómo se matan piojos? Bueno, no, la mitad se salió del salón. El profe está loco. Tercera pregunta, ¿cómo se curan los parásitos? Ahí lo menos contestatario fue los que se quedaron en el salón, llenaron, qué sé yo, y los demás se fueron a quejarse con el director del pedagógico. Al otro día me llaman. Profesor, hay una queja de unos estudiantes que usted en práctica profesional les hizo esta prueba. Yo estaba aguantando la risa y le digo, a ver, tú muestra eso. Sí, fui yo. Digo, profesor, ¿y por qué usted le pregunta eso a los muchachos de práctica profesional? Eso no está en el programa. Y como yo había hecho una investigación, aproveché de desahogarme. Le dije, el problema es que esta universidad forma docentes para el medio rural, pero el 99% de los docentes que trabajan acá, que dan clases, no han trabajado en el medio rural. No conocen cómo es la escuela rural. Y más del 70% tiene más de 10 años que no trabaja con muchachos reales ni niños reales, sino que todo lo conoce por libros. Entonces ustedes ya olvidaron que un maestro rural no es como el maestro de ciudad. No sé acá, pero en mi país, en las escuelas rurales no hay personal obrero. Entonces los maestros tenemos que llegar 15 minutos antes para barrer el salón, limpiar los pupitres, que es la primera labor que hace el maestro rural. Por eso que los muchachos lo mandan para las escuelas rurales y dicen, no, esto no es, tengo que yo barrer, tengo que yo limpiar, porque nadie les dijo que eso se hace en las escuelas rurales. La segunda condición que tiene que es, el problema sigue siendo, en mi país y creo que buena parte de Latinoamérica, las escuelas rurales, el gran problema sigue siendo los piojos. Hasta en la urbana. Está en la urbana. Y entonces cuando yo después discutí esto con los muchachos me decían, no, pues eso es muy fácil, profesor. Eso les mandamos con un papelito que los padres le echen, en mi país se llama champú avispa, lo que se le echa para matar los piojos. No sé cómo se llama acá.
Bueno, y entonces se le mandan un papelito y ellos, los padres lo hacen. Yo le dije, no, nunca lo van a hacer, porque eso en las casas, en el medio rural, eso es parte del paisaje. O sea, nadie va a hacer un cambio tan brusco. Los maestros rurales, ¿qué hacemos? Le decimos, el martes me traen todos el champú avispa para la calle. Y cuando ya tiene uno todos los champú avispa, y dice, el jueves vienen ustedes y sus hermanitos a las 9 de la mañana porque vamos a lavar cabezas. Y en la noche uno llega sacándose también piojos a la casa. Y a echarse champú avispa, ¿ves? O sea, esa es la realidad del maestro rural. Pero eso es demasiado prosaico para que una universidad, qué forma docente lo discuta ni nada. Eso lo debe aprender raspándose la rodilla el docente cuando va. Pero las estadísticas dicen que la mayoría, más del 90% en América Latina, de docentes que van al medio rural, piden antes de los 2 años el cambio. No quieren estar allá, porque nadie les ha dicho cómo es el medio rural. Los ha preparado es para dar clase en la ciudad. Entonces, ni la escuela primaria, ni el bachillerato, y podemos pasar acá toda la noche y mañana analizando las enormes fallas que tiene, y la universidad no sirven para el debate actual. Y cuando digo no que esté ofendiendo a esta universidad, es un problema de América Latina. Hay una dificultad enorme para entender los desafíos que tenemos en la formación de docentes. Y en ese marco se le coloca todo facilito a la señora Betsy DeVos y a quienes quieran, en consecuencia, decir que lo más útil es la casa y que la casa hay que convertirla en un ambiente de aprendizaje, que lo que se requiere es que tenga internet, conexión a internet, una computadora y que pueda descargar videos. Ustedes dirán, bueno, es una exageración norteamericana. No, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2015, usted lo puede buscar en la página web, colocó un documento que se llama Invertir la pirámide del aprendizaje en América Latina. Y en ese documento el Banco Interamericano dice que dada la creciente conectividad a internet y dado a que muchos gobiernos están dando computadoras para la casa, y dado el éxito que para el año 2015 tenía un video de un educador colombiano que había hecho lo suyo y había subido a YouTube cómo se enseñaba física, y ya para ese momento tenía cada uno de los videos de él más de 5 millones de descargas, dice el Banco Interamericano, que financia el 99% de la reforma educativa en América Latina, que lo que había que era identificar buenos expositores, grabarlos y subirlos a la nube, y que los muchachos en su casa aprendieran, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, y que la escuela se convierta en el espacio donde ir a evaluar cada cierto tiempo, en tanto se consigue un método adecuado de evaluar que no se pueda corromper fácilmente. O sea, este es un debate que está recorriendo, pero además que tiene que ver con nuevas realidades. Hoy nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en materia de tecnología, porque es que a veces lo que está ocurriendo nos sobrepasa nuestra capacidad de análisis. Ustedes saben cuándo fue la primera revolución industrial, ¿verdad? ¿En qué año fue? Más o menos. 1870, por allá, la primera revolución industrial, que fue en la máquina de vapor. Pasaron hasta cuando se descubrió la electricidad y vino la segunda revolución industrial, 1820, 1840. Es decir, pasaron 70 años y la única modificación fue electricidad para que la máquina funcionara más rápido. Pero con todo y eso, en ese periodo es que los gobiernos comienzan a crear las escuelas, la escuela moderna, el concepto de escuela moderna, y después se comienzan a crear los sistemas escolares como una necesidad del modelo de producción capitalista, y todos los gobiernos de América Latina, en ese periodo, unos conservadores, otros liberales, otros progresistas, decretan la educación como derecho. Y a veces a nosotros nos gusta decir, es que fulanito de tal fue para Francia y trajo las novedades, o este era progresista. No, no, no. Fue parte del propio modelo de producción capitalista que llevó a la generación de los sistemas escolares y al derecho a la educación. Bueno, pero pasaron esos años y vino después, entre 1820 y 1960, la tercera revolución industrial con el desembarco de la informática. Pero para nosotros la tercera revolución industrial no fue en los 60, fue en realidad a partir del 85, con el desembarco de la consola Nintendo 64. Ahí fue donde comenzamos a vivir cada quien en la cotidianidad la tercera revolución industrial. Pero vino en un periodo breve de menos de 20 años la cuarta revolución industrial. A partir del 2011 hasta el 2011 y el 2014, en Hannover, Alemania, los grandes países industriales deciden lanzar una nueva generación
de máquinas, las fábricas 4.0, que ya no requieren mano de obra en su mayoría. Y que lleva al señor Snow, que es el fundador del Foro Mundial de Davos, no un izquierdista, ni un tipo progresista, ni nada, a decir que en el año 2020, o sea, dentro de 2 años, en los 15 países más industrializados del planeta van a desaparecer 7 millones de empleos, de los cuales solo se van a recuperar 2 millones para hacer cosas que nunca se habían hecho antes. Y por eso es que la NASA y Google están acordando ahora la creación de una universidad con 7 carreras que tienen que ver con la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La expresión de la 4ª revolución industrial, que es la fusión de tecnología, programación y formas de vida biológica. 7 carreras nuevas en las diferentes áreas que no tienen que ver con nada del mundo del trabajo que nosotros conocimos. Y que se expresa en concreto en desafíos como este. El señor Kurt Segal, que es el director de proyectos tecnológicos de Google, ustedes lo pueden buscar en internet, fundamentalmente sus videos, que además son cortos, de 5 minutos, dice que en los próximos años Google va a conectar la nube con la neocorteza cerebral. Y que se espera que en los próximos 20 años se puedan descargar contenidos de la nube directamente a las neuronas del cerebro. Estamos hablando, es lo que llaman singularidad tecnológica, la fusión de formas de vida biológica con la tecnología, como paradigma de la 4ª revolución industrial. A ustedes les parecerá exagerado, pero si algo yo he aprendido en el análisis es que cuando ellos anuncian algo ya lo están poniendo en marcha. Y yo les hago una pregunta, levanten la mano a quienes les ha ocurrido que de pronto dicen, ¿qué será de la vida de Luis Bonilla? Y a los 10 segundos, Luis, estaba pensando en ti. Y ahora me estás llamando. ¿No les ha pasado eso? Sí. Bueno, para mí eso tiene que ver con algo que están ensayando, porque si a todos nos pasa ya no es casualidad. Porque si a mí solo me pasa es una cosa que tiene que ver conmigo, pero si a todo el mundo le está pasando, algo está en marcha. Y cuando ellos lo anuncian, lo que uno ha aprendido es que ya está en marcha un proceso de conexión de la nube con la neocorteza cerebral. Si ustedes revisan cuál ha sido la inversión de Microsoft durante los últimos 5 años, y cada día es menos software, y más robótica y arquitectura de la nube, fortalecimiento de la arquitectura de la nube. ¿Y qué están haciendo los gobiernos de la región de América Latina, para no meternos con Europa? En algunos casos están facilitando computadoras o dando computadoras, pero no suben contenidos a la nube, que es el gran espacio de control y dominación. O sea, en la práctica están creando las bases para que podamos ir al modelo de enseñanza en la casa. Entonces yo lo que quiero ahora es tratar de que dialoguemos y compartir con ustedes esta lluvia de ideas sobre los desafíos de la educación en el siglo XXI, en el marco de lo que venimos denunciando nosotros, que pueda ser el inicio de un apagón pedagógico global. Gracias. Sí, bueno, casi es para otra conferencia. Vamos a tratar de telegrafiar. Sí, no es tan cierto que la tecnología genera nuevos empleos. Por ejemplo, somos casi, o algunos dicen que más de 7.000 millones de habitantes hoy en día en el planeta. Pero a veces nos olvidamos que 1.300.000 no tienen acceso a la electricidad hoy en día, que fue la característica de la segunda revolución industrial. Quienes están analizando el impacto de la 4ª revolución industrial dicen que el modelo, incluso de producción, requiere de trabajar con 700.000 millones de habitantes, o sea, con una décima parte. ¿Sí? Yo me pierdo con los millones. Son 7.000 millones, 700 millones de habitantes, o sea, con una décima parte de la población mundial, que es lo requerido para poner en marcha, en empleo, en funcionabilidad, el modelo propio de la 4ª revolución industrial. Entonces, por eso el desafío de que discutamos esto, porque no es un tema menor, porque ya nos olvidamos eso, de que una séptima parte del planeta no tiene acceso ni siquiera a la electricidad. Y a nosotros nos falta electricidad 2 horas y entramos en crisis. Es un mundo totalmente distinto. Entonces viven en otro mundo, en otra realidad. Y lo que están hablando es que ahora solo el 10% viviría en esa nueva realidad y el resto estaríamos excluidos. Sobre la salida fundamentalmente lo de la UNESCO. Esto no es algo nuevo. Voy a tratar de hacer una síntesis
del proceso. Con el desembarco de la globalización en la década de los 80, ¿qué se nos dijo? Que los estados estaban en crisis, que los estados nacionales no servían, que había que reducir el tamaño del estado, dar la iniciativa privada, todo eso, todo creo que lo recordamos. Y se dijo que los estados tenían una crisis de eficacia y de legitimidad. ¿Recuerdan? Hay abundantes documentos de la CEPAL, del IRPES, de todo, diciendo que la crisis del Estado era de eficacia y legitimidad. Legitimidad porque no representaba a los ciudadanos y eficacia porque las instituciones no servían para lo que decían servir. Es decir, una escuela no enseñaba, un hospital no curaba, una policía no cuidaba. Eso así lo define el neoliberalismo. Y en educación, a finales de los 80, dijo que la crisis de legitimidad era crisis de pertinencia educativa y la crisis de eficacia era crisis de calidad educativa. Y comienza a decirse que fundamentalmente cualquier transformación de la perspectiva neoliberal debe ser con calidad educativa y pertinencia. Pero incluso ahí nos repartimos el negocio. La calidad quedó para la derecha y la pertinencia quedó para la izquierda. Pero el lugar de enunciación es ambos de la globalización neoliberal como dos aristas de una misma operación política. En los 90, la UNESCO, a través del YESE, el Laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa, que funciona en Chile, pero fundaba acá en México, en Monterrey, en los 90 se funda el YESE, para crear cultura evaluativa. Es decir, que comencemos a evaluar los sistemas escolares como indicadores de calidad y pertinencia, que era lo que nos decía el neoliberalismo que deberíamos hacer. Y todos nuestros gobiernos se comienzan a sumar al YESE. Y a partir del 96 comienzan a hacerse las pruebas del laboratorio. El PERCE, el primer estudio regional comparativo de la educación. Después vino el CERCE y después el TERCE. Y ahora se está preparando el cuarto estudio regional. Y a todos nos acostumbraron que un indicador de calidad y de pertinencia eran los resultados que hacían estas pruebas. Pero además, no sobre todo el sistema educativo, sino sobre 4 aprendizajes de los cuales ya yo le hablé. Y esta fue la experiencia piloto, lo del YESE, para que a partir del 2008 la OCDE lanzara la segunda generación de pruebas PISA, con el señor Andreas Schleicher, que es para mí el actual ministro de Educación Mundial, porque es el que le dice a los gobiernos del mundo qué es lo que hay que hacer. Y la OCDE se convierte en el Ministerio de Educación Global, a tal punto que la 39ª conferencia, la última, la que acaba de terminar hace 15, 20 días en París, en la rendición de cuentas de los gobiernos, el moderador era el señor Andreas Schleicher, el que le daba el derecho de palabra y les exigía cuentas en la mesa que se llamó rendición de cuentas a los gobiernos soberanos. Es decir, por eso yo no he exagerado cuando digo ese es el ministro de Educación Global y la OCDE es el Ministerio de Educación Mundial. ¿Entiende? Que asume el papel de conducción. Entonces, en ese periodo se nos comienza cada vez más a decir de los organismos económicos, OCDE, Banco Interamericano de la región, qué es lo que hay que hacer en educación, y el Banco Mundial asume la conducción de la orientación estratégica de la educación superior. Comienza a sacar los informes de educación superior. Este año en febrero, el Banco Mundial vino a México a presentar el último informe mundial del Banco sobre educación superior y los desafíos de la educación superior. Entonces se repartieron la agenda. Y ahí el obstáculo comenzó a ser UNESCO. Y comenzaron a decir, desde el año 2006, que había que sacar la agenda de educación de la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano, y que la UNESCO debería concentrarse fundamentalmente en cultura, en ciencia y en comunicación. Usted entra a la página web de la OCDE o del Banco Interamericano y ven como, siendo bancos de desarrollo, el gran departamento es educación. O sea, uno pensaría que no, son temas de préstamos, intereses, qué sé yo. No. El gran departamento es educación en ambos, porque están disputando la conducción global de la educación en este proceso de reconfiguración de los sistemas educativos en el marco de la cuarta revolución industrial. Y en ese sentido, en el año 2011 se convoca la 36ª Conferencia de Educación de la UNESCO. Yo recuerdo que en esa oportunidad no había quien fuera o no sé, y me mandaron a mí como representante de mi país. Y yo llegué, incluso me dijeron horas antes, me monté en el avión, ni sabía bien la agenda, y cuando llego allá veo la agenda y el punto central era el ingreso de Palestina como Estado miembro de la UNESCO. Y yo me emocioné, dije, me regaló esto la vida. O sea, estar acá en el debate de ingreso de Palestina, qué sé yo.
Y nos pusimos algunos con el boliviano, con varios, a motivar el tema de la votación, y a contar los votos, a ver si ganamos o no, y no ganábamos. Perdíamos la votación. Y entonces nos fuimos al reglamento electoral, uno que ya sabe más o menos las mañas, ya estaba en sindicato, ya estaba, bueno, pedimos el reglamento electoral de la UNESCO y encontramos que se votaba de acuerdo a los presentes, pero había un segundo mecanismo de voto que era que solo, no, se votaban todos, y había un segundo mecanismo que solo con los que estuvieran presentes. Y como nos dimos cuenta de cada vez que íbamos a discutir el tema de Palestina, como 25 estados salían corriendo para el pasillo, para ni votar ni abstenerse, sino estar ausente y no comprometerse con nadie. Entonces dijimos, si salen los 25, ahí sí podemos ganar. ¿Entiendes? Y entonces apelamos y fuimos y le dijimos a Irina Bokova, que era la directora general de la UNESCO, que queríamos que se aplicara el segundo inciso del reglamento de votación. Y para sorpresa nuestra, ella dijo, está bien. Y nosotros, tan papaya. ¿Entiendes? Uno que está acostumbrado a luchar, o sea, no replicó ni nada, dijo, está bien, vamos. Bueno, vamos a la votación. Y cuadramos, empezamos mesa por mesa y nos daba la votación. Se votó, incluso la foto que salió en la prensa francesa, así estaríamos de activos, que fui yo saltando cuando entró Palestina, estaba Venezuela y toda la cosa. Bueno, y yo me vine contento. Eso sí, cuando Estados Unidos decidió a Israel retirarse, por segunda vez, porque ya se habían retirado en los 80, retirarse por segunda vez, yo dije, bueno, y ahora la plata, porque ellos después que se incorporan en los 90, fueron asegurando que ellos daban el 22% e Israel el 8%. Al irse los dos, era el 30% del presupuesto de UNESCO. Y entonces ahí, ya después de la alegría, me puse responsable. Y entonces fui y le dije a la doctora Bokova, doctora, se va el 30% del presupuesto. ¿Por qué no se lo pedimos a los países árabes? Hacemos una reunión de trabajo con los países árabes a ver si ellos aportan el 30%. Y me dijo, no, eso vamos a ver cómo lo resolvemos por otra vía. Pero bueno, debe ser que tiene plan B. Y yo estoy metido. Y yo me fui para mi país contento. Llegué, hicimos la rueda de prensa, Palestina ingresó, Estados miembros, felices. Y empezó la crisis de la UNESCO desde el punto de vista financiero. Y a partir de ese momento, la UNESCO en buena medida depende hoy en día del financiamiento del Banco Mundial y la OCDE. Entonces, eso que el motivo inicial fue motivo de alegría en un primer momento, se convirtió también en una manera de esclavizar a la propia UNESCO. Y bueno, luego para la 39ª conferencia se propone votar contra el bombardeo que hacen los israelíes de las escuelas en Hebrón. Y ahí entonces deciden nuevamente retirarse UNESCO, pero además le correspondía, desde mi punto de vista, es muy subjetivo, pero le correspondía, y casi le aseguro, que ganara un candidato árabe, en el reparto por regiones, le correspondía la Dirección General de la UNESCO a un candidato proveniente de los países árabes. Y la retirada de Estados Unidos y de Israel, con toda esa bulla, hace que lo políticamente correcto de muchos países indecisos, esos que salen cuando hay la votación y todo, es que votaran por otro candidato que no fuera precisamente uno árabe. Y la señora Andrea Oslay, que yo espero que haga una gestión distinta, fue ministra de Cultura. O sea, no es de educación. Y les recuerdo que desde el año 2006 hay una presión de los organismos económicos para que la agenda de educación salga de la UNESCO y UNESCO se concentre en cultura, ciencia y comunicación. Esto le estoy diciendo yo, ya me motivó incluso a que le escribiera una carta a ella diciéndole, bueno, esto está clarito y usted tiene el desafío de sepultar la agenda educativa de UNESCO o de relanzarla. Entonces, porque también otro problema es que nosotros colocamos a la UNESCO como el del cielo, por encima del bien y el mal. Y no entendemos que es una institución que está sometida a todas las tensiones en medio del mundo capitalista. Y entonces decimos, no, si lo dijo la UNESCO es lo correcto. Esto lo hacemos porque lo dijo la UNESCO. Si la UNESCO lo señala es lo que hay que hacer. Y entonces no somos capaces de confrontar el propio discurso de UNESCO y entender que la UNESCO hace zigzagueos. Para mí la UNESCO desde Federico Mayor dejó de ser un ente que proponga ideas de debate de profundidad. La 39ª conferencia que acaba de terminar, yo participé en casi todos los paneles, fue una conferencia fundamentalmente administrativa. Lo más avanzado que se discutió, y pueden ustedes revisar todos los documentos que están descargables de la página de la UNESCO. Si creen que yo estoy exagerando.
Lo más novedoso de la 39ª conferencia fue exigirle a los gobiernos que doten de computadoras las escuelas. O sea, la primera ola de la tercera revolución industrial. Ni siquiera la segunda ola que tuvo que ver con todo el tema de los videojuegos. Recuerden que nosotros todavía decimos, voy a comprarme el último libro que llegó, videojuegos y relación con la escuela. Y eso es la segunda generación. Y ni siquiera la tercera generación, que tiene que ver con redes sociales y escuelas. Quizás todos nosotros vimos el WhatsApp que nos llegó de un educador uruguayo que decía, renuncio a la educación, ya no doy más clase. Los muchachos solo hacen, lo que hacen es ver el celular, ver computadora y no leen nada. Yo me tomé la molestia de averiguar y ese educador es un señor progresista, o sea, no lo hizo de mala fe. Pero el pobre no entiende lo que está pasando en el sistema educativo. Porque él, ¿qué quiere? Como muchos nosotros de pronto queremos, que los muchachos nuestros le decimos, tomen, léanse el poema del mío Cid y la próxima semana tienen el examen y me tienen que entregar un resumen. Porque así era nuestra generación. Y decimos además cosas que no son ciertas. Los muchachos están leyendo y leyendo muchísimo. Están leyendo Juego de Tronos, por ejemplo, que es de este tamaño. Están leyendo Harry Potter, que es de este tamaño. La saga de los vampiros. Entonces no es que no estén leyendo. Pero ¿por qué leen eso y no leen el poema del mío sí, por ejemplo? Porque nosotros no reconfiguramos nuestros imaginarios como docentes. Entonces, ¿la industria cultural qué hace? Por eso es que es importante ver qué es lo que está haciendo la industria cultural. Ellos identifican en un texto unas 100 frases llamativas, tienen la base de datos de toda la gente joven, con un perfil, ¿entiende? De entre 12 y 30 o 40 años, ya los tienen y empiezan a bombardearlos con frases llamativas de los libros, no más largas de 140 caracteres, acompañadas de una imagen en muchos colores, y entonces el muchacho que dice, esto lo dice el libro, me lo voy a comprar. Pero nosotros pasamos asistencia y colocamos, como en la década de los 70 a los 80, nombre, apellido, cédula, identidad, más nada. No se nos ocurre colocar Twitter. Porque estamos pensando en otra lógica. Y somos incapaces de ir al BioCit y encontrar que los hay, 100 frases llamativas, colocarlas en 140 caracteres, tomaron la molestia de acompañar las imágenes llamativas y enviárselas a nuestros alumnos, porque esa es la lógica con la cual están pensando los muchachos, brevedad e imagen, para poder ir. Porque es que nosotros somos de una generación en que la cognición nuestra era de escasez de información, o sea, nuestro cerebro era así, porque tenía que captar todo lo que había para entender la realidad. Por eso yo pasaba desde las 11 de la mañana en mi pueblo, que queda a 1000 kilómetros de la capital. Yo pasaba desde las 11 de la mañana esperando el periódico que llegaba a la 1 de la tarde. Cuando en Caracas salía a las 5 de la mañana, allá llegaba a la 1, pero había que ir, llegaban 10 ejemplares y había que ir a pagarlo a las 11 y estar sentado ahí 2 horas para que no le quitaran a uno el puesto. Porque era la conexión, no había internet, no había teléfono en el pueblo, era la conexión con la capital. Nuestra generación era el cerebro así, ver que agarraba el periódico para entender lo que estaba pasando en el mundo. Y cuando nos decían, llegaron libros a la biblioteca, corríamos a la biblioteca para ver qué era lo nuevo, porque teníamos que entender el mundo, era la generación de escasez de información. Pero a partir de la revolución tecnológica hay abundancia de información y los muchachos, la cognición ahora es así, el cerebro no es que sea pequeño, es que está focalizado. Lo que les llama la atención van luego a verlo. Y nosotros queremos que vayan a ver el periódico de este tamaño y después nos lo interpreten a nosotros. O sea, por eso comenzaba como comencé, o sea, cambiaron muchos procesos en la realidad hoy en día y nosotros no lo estamos incorporando a nuestras lecturas e incluso eso, creemos que es un problema simplemente actual el que se haya ido a Estados Unidos y no vemos el recorrido histórico. Es la tercera vez que se va a Estados Unidos de la UNESCO, es la tercera vez y cada vez que se ha ido es con un objetivo y para mí esta tercera vez que se va es para lograr que no elijan a nadie del mundo árabe al frente de la Dirección General de la UNESCO. Y para lograr que sea alguien de la agenda de cultura y no de educación que dirija UNESCO. Porque desde Federico Mayor hasta ahora eran puros técnicos los que llegaron. Por eso usted, por ejemplo, la señora Irina Bokova, que se acaba de ir, busquen ustedes en internet, si creen que estoy exagerando, un solo documento que ella haya escrito sobre educación. Ha firmado muchos documentos que se lo hacen los técnicos, pero no, o sea, quienes llegan después de Federico Mayor no son gente con pensamiento educativo, que uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, vamos a debatir. No, son técnicos. Y del periodo de técnicos, después de Federico Mayor, del 99 para acá, incluso el señor Tan, que acaba de ir, se va ahorita en febrero, el señor Tan, que es el director general de educación, viene de ser el director de recursos humanos de la UNESCO.
y fue subiendo todos los puestos hasta ser el DGA, el Director General de Educación. Y revisen qué hay del señor Tan en educación en cualquier periódico, cualquier. Y es el que dirige la educación en el mundo. O sea, fue un proceso planificado cuando se va por segunda vez Estados Unidos para producir un proceso de tecnificación en la UNESCO, y ahora lo que va es a colocar la agenda de educación fundamentalmente en la OCDE y fundamentalmente en el Banco Mundial, en el BID, en los organismos económicos, y tratar que UNESCO se dedique a otras cosas. Entre otras, un problema que viene surgiendo, la securización del patrimonio de la humanidad, que es la nueva fase que ahora viene. Ustedes saben que con todo lo que ha pasado con los grupos ISIS y todos los grupos en el Medio Oriente, ahora todos los países se desviven porque UNESCO le declare cualquier cosita patrimonio de la humanidad. Bueno, ahora va a haber un problema serio de soberanía, porque si aprueban todo, que ya el proceso comenzó en marzo de este año, para poder mandar cascos azules a cualquier país, ¿entiendes? Por encima de la soberanía nacional para proteger el patrimonio de la humanidad. Entonces ahorita la agenda va a estar concentrada más en lo cultural. ¿Ah? Los pueblos mágicos. Bueno, entonces ahora se van a concentrar más en esa agenda, colocando la agenda educativa fundamentalmente en la conducción de los organismos económicos. ¿Quién más? Sí, unas 3 o 4 para no. ¿Una vez todas? Sí, yo anoto. Un poco ya como conclusión, intento también responder algunas de las cosas que se plantearon. Evidentemente otras van para un debate mucho más largo, ¿no? La primera gran conclusión es que hoy abordar los sistemas educativos y la posibilidad transformadora de los sistemas educativos es una lucha anticapitalista. O sea, no es una lucha neutra. El capitalismo no puede garantizar un uso de la tecnología para distribuir las riquezas que generan de manera equitativa, sino que cada vez más va utilizando la tecnología para generar exclusión. Entonces, lo primero es eso. O sea, ¿no? Yo quisiera tener una visión más romántica, créame que quisiera tener una más romántica, pero no la hay. La segunda, yo soy maestro. Y como maestro creo en la escuela, en la docencia, en la educación pública, en la pedagogía y en las enormes posibilidades de la educación para romper con la injusticia y la exclusión. Cuando cuestiono lo que estamos haciendo, no es para destruir la profesión docente, sino es para generar un debate que nos permita despertar del estado en que nos tienen, que es para cerrar la escuela. O sea, nos tienen unas condiciones de inhabilitación hasta política de tal magnitud que es la forma para hacer posible ese cierre de la escuela y ese apagón pedagógico que estoy denunciando. Tercero, yo soy un enamorado, y lo debo confesar, de la tecnología. Debo confesarlo. Entonces, yo no creo que el problema sea la tecnología, sino que el uso que se le da a la tecnología. Y el desarrollo tecnológico hoy puede permitir el que millones y millones de personas vivan bien, vivan con justicia social, económica, equidad, y que el planeta no sea destruido como está siendo destruido. El desafío es cómo un desarrollo tecnológico de esta magnitud coloca a la humanidad en un estado, y eso solo, hasta donde yo, y no me quiero poner fanático y nada por el estilo, pero la única palabra síntesis que yo consigo para eso es socialismo. Y digo socialismo en plural, para no ponerme con ningún tipo de modelo de socialismo, sino la búsqueda de un mecanismo en el cual se rompa la lógica capitalista en la distribución de la riqueza. Entonces la tecnología hay que apropiarse de ella, enamorarse. Yo de verdad, o sea, no tengo ningún tipo de resistencia. Yo creo que al contrario, hay una vertiente del debate educativo que va contra la tecnología, y yo creo que esa vertiente es equivocada. El mundo está cambiando y yo repito, envidio no haber nacido en esta época para desarrollar todas las ideas de lucha en esta época, porque también lo que está en juego son nuestros modelos y nuestros arquetipos. Hay lucha y va a haber lucha mañana, pero va a ser distinta a la que nosotros estuvimos. Ese es el desafío, o sea, y eso nos confronta, porque nosotros quisiéramos que las nuevas generaciones hicieran la lucha que nosotros hicimos, la forma como nosotros la hicimos, para lograr lo que nosotros queríamos que se lograra, y eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible.
La lucha va a ser totalmente distinta y va a ser en el terreno de las tecnologías en buena medida. Y va a despertar en uno u otro sitio, como ya tiene algunas expresiones. Yo tal vez no sea lo mejor, pero me están regalando un libro que tiene que ver con eso, pero Somos 32 es la expresión de las nuevas formas de lucha. O Juntos en Brasil. Son de las nuevas formas de lucha que vinculan justicia con tecnologías. Pero la escuela, la universidad, el sistema educativo todavía no termina de despertar la sociología, la teoría crítica. Todo está muy, por primera vez, está detrás de los acontecimientos. Su capacidad de anticipación hoy es precaria. Precaria. Y eso no es ni tan malo. Eso no es ni tan malo. Pero tenemos que reconocer que hoy, por primera vez, está de espaldas a lo que viene. Y quizás sean las nuevas generaciones las que reconstruyan la teoría crítica, que reconstruyan las luchas, al menos tenemos esa esperanza. Y ahí, ojalá y podamos contribuir desde la educación a apuntalar esos desafíos y esos derechos. En consecuencia, hay que rescatar un discurso esperanzador de la educación, que pasa por revisar todo. Yo fui presidente de Sindicato de Educadores 6 años. Fui directivo de Federación Nacional 8 años. O sea, yo me conozco el cuento. Yo acá llegué a México hace 4 años a acompañar a la CENTE. O sea, yo no escondo porque creí que de ese lado estaba la lucha correcta. Pero el sindicalismo tiene que cambiar. No puede ser el sindicalismo del pasado. Es también un sindicalismo del presente, de los nuevos tiempos, de desafío tecnológico, comunicacional distinto. Un ejemplo concreto. En Incheon, Corea, en el año 2015, se aprobaron todos los gobiernos del mundo el 6% del Producto Interno Bruto para educación y entre el 15 y el 20% del presupuesto nacional para la educación. Y los sindicatos como no se dieron cuenta de eso, a pesar de que allá estaba la Internacional de la Educación. No se dieron cuenta y siguen peleando las contrataciones colectivas contra índice de inflación. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que se firma un contrato colectivo yo siento que gano menos que antes. Con esa lógica contra inflación, porque los datos de inflación también están maquillados. Y entonces no entran a la pelea real, que es por porcentaje de Producto Interno Bruto y porcentaje de presupuesto. Pero en Incheon, Corea, estaban los ministros de educación de casi todos los países del mundo. Yo no pude entrevistarlos a todos por una encuestica que hice, pero entrevisté a 72. Y de los 72, 68 eran tecnólogos. O sea, si están claritos de para dónde quieren que vaya el 6% del Producto Interno Bruto y entre el 15 y el 20% del presupuesto. No mejorar las condiciones de los docentes, salariales, de trabajo, ni mejorar las condiciones de aprendizaje, sino dotación de equipos, computadoras, tecnología, conectividad. Entonces los sindicatos no están en la disputa de qué porcentaje de ese 6% va para la contratación colectiva, para salarios ni nada. Están en la pelea del siglo XX, de mediados del siglo XX, en un discurso del pasado. Eso solo como un ejemplo. Podemos discutir el tema de los sindicatos, lo desactualizados que están. Ahora, claro, entre un gobierno y un sindicato, yo siempre voy a estar con el sindicato. En eso yo tengo clarito de qué lado estar. Pero eso no impide que uno diga ese modelo de sindicalismo magisterial que se viene desarrollando, incluso hasta haciendo cosas críticas, no es el que requiere la lucha del magisterio del siglo XX. Es un nuevo sindicalismo que tenemos que descubrirlo en el debate y en la lucha. Por supuesto, todo el tema de la desinversión en educación tiene que ver con eso. Lo que se hablaba de las universidades, de las escuelas normales, el cierre como tal de cualquier proceso de formación. Y aquí, México, ustedes están en el país, y por eso yo he venido en los últimos 4 años, creo que 25 veces, porque este es el laboratorio de ensayo de la contrarreforma en América Latina y cuidado, sino en el mundo. Aquí están intentando pasar la más cruenta contrarreforma educativa, como lo fue en Chile de los 80 y de los 90, este es el Chile del siglo XXI.
Por eso es tan importante lo que está pasando acá, el debate que se está dando acá, la resistencia que se está dando acá, son fundamentales para el futuro de la educación, los sistemas escolares y la educación como tal. Para mí los modelos pedagógicos, yo no caigo en esa discusión de si son vigentes o no están vigentes. Yo creo que todos los modelos, la educación, lo intento explicar, lo que pasa es que está breve el tiempo, es que la escuela surge producto de la escuela moderna, el producto de la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial trae en desembarco los sistemas escolares y el derecho a la educación. La tercera revolución, y trae parte de todo el proceso de pacificación. La tercera revolución, la conectividad con Internet. La cuarta revolución industrial tiene ahora la posibilidad de cerrar la escuela. Lo que abrió la primera, la cuarta lo puede cerrar. Y si ese debate no lo hacemos adecuadamente, el capitalismo va a lograr hacerlo. Porque el modo de producción del siglo XXI no requiere la escuela que conocimos con la primera revolución industrial y para los propósitos que fue creada la escuela en la primera y la segunda revolución industrial. Entonces, igual los modelos pedagógicos tenían que ver con cada momento histórico. Y hoy tenemos que construir la pedagogía del siglo XXI en la época de la singularidad tecnológica para construir nuevas formas de aprender, de enseñar, ¿entiendes?, de comprender la vida y la realidad. Ese es un desafío que tenemos hoy, si lo queremos, utilizando todos los referentes, toda nuestra historia, la fortaleza de la historia pedagógica, de los sistemas escolares, pero para construir lo que requiere el presente. No podemos ir a un discurso trasnochado de querer buscar solo en lo viejo lo que lo nuevo nos está pidiendo que tengamos. Sí, igual el tema de la educación virtual, Harvard, con todo el prestigio que tiene, ya tiene el 80% de sus estudiantes online. Y el rector de la Universidad de Harvard de declarar que aspira en los próximos 5 años a pasar al 100% de estudiantes virtuales. O sea, hay un modelo, y virtual es enseñanza en la casa. O sea, el modelo se está construyendo a pedazos y nosotros no nos damos cuenta. Hace como 6 meses coincidí en Panamá, en una reunión que estaba de UNESCO, con el responsable de Microsoft para Centroamérica. Y él se me acercó, yo no sabía que estaba en la reunión, me dijo: usted es bueno hablando, le propongo lo siguiente, grabe cápsulas de 5 minutos y nosotros se las subimos, no importa el contenido, diga lo que usted diga. Si tiene más de 1000 descargas, le hacemos una propuesta económica y usted prepara una clase sobre lo que usted está diciendo, no importa, entiende, de 40 horas, y eso lo certifica Microsoft por 50, 60, 70 dólares y usted cobra un porcentaje. Pero además, acá me dijo él, acabamos de firmar un convenio con Harvard para que el que quiera un certificado por Harvard, usted prepara también la evaluación, la aplica a Harvard, paga 150 dólares por el curso y usted tiene un porcentaje mayor. Ellos están, en serio, por eso es que es arquitectura de la nube, ellos están montando el modelo de virtualización, ya no es una teoría, no, está en curso. El tema es que nosotros vamos con la lógica lenta de las viejas revoluciones. Yo utilizo la metáfora, yo soy, como les dije, de un pueblo a 1000 kilómetros de Caracas, y yo empecé en la política y en el cuento del activismo social muy joven, y como vengo de un hogar de trabajadores no teníamos dinero para hacer turismo. Entonces a mí me gustaba, cuando tenía que viajar a Caracas, viajar de día, porque de día iba en el carro, abría la cortina y yo podía ver el paisaje y reconocía la diferencia entre el llano, la montaña, las ciudades industriales. O sea, yo me aproximaba a la realidad a través de la ventana del autobús. Fue mi primera aproximación. Hoy sería como si yo me montara, porque iba a 80 kilómetros por hora del autobús, en un tren bala en mi pueblo, a 350 kilómetros, e intentar hacer lo mismo. Seguramente lo único que podría ver es una raya negra. Eso nos está pasando ahora. Los cambios son tan acelerados, tan rápidos, que no los estamos viendo. Y el debate está tan anclado en cosas del pasado que no nos permite dar el salto. Tenemos que tener la capacidad incluso de escuchar mucho más a los jóvenes, de ver lo que está pasando en la tecnología, cuáles son sus expectativas. El sistema educativo tiene que volverse a abrir a los jóvenes. La formación de docentes tiene que volverse a abrir a los jóvenes, escucharlos. Porque estamos totalmente de espaldas y aún con buenas intenciones, aún con pedagogía crítica,
aún con teología de la liberación, aún con todos esos discursos, ¿entiende? Por omisión podemos contribuir al cierre de la escuela, si no hacemos el debate que requiere, porque a veces pareciera que estamos haciendo arqueología educativa, puros debates del pasado y no del presente. Bueno, a la profesora que me presentó, que es autoridad, quedamos en un acuerdo de presentar una propuesta para el compañero. Hay 2 seminarios postdoctorales que estamos proponiendo, nosotros, no sé si se van a... Uno que tiene que ver con calidad de la educación, porque va a ser el debate de acá al 2030. Y el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 4 que se aprobó, es calidad de la educación. Bueno, pero vamos a discutir desde la lectura de los jóvenes, desde la lectura del magisterio, de la lectura de la resistencia del siglo XXI, cómo le entramos al debate de la calidad educativa, más allá de despacharlo con que es un tema empresarial, que eso, sin poder entrar en las profundidades de todos los vericuetos que implica el debate de la calidad y la pertinencia. Y un segundo, el tema de la industria cultural, porque nosotros somos, en el caso, yo me encuentro entre eso, entre lo que critica pero propone. Creo que es urgente que las universidades que forman docentes creen el conocimiento necesario para poder aproximarnos al tema ideológico a través de la industria cultural. Y ahí no estamos haciendo nada, prácticamente nada en la formación docente inicial, salvo algunos casos muy particulares, pero casi a título personal. Institucionalmente las universidades que forman docentes les parece algo menor. Ese es el entretenimiento de los chamos. Es como cuando nosotros incluso en nuestras casas, nuestros padres, como padres nos quedamos tranquilos si los muchachos están viendo una película o están escuchando música. Pero a nadie prácticamente se le ocurre analizar, por ejemplo, Despacito. ¿Me entiendes? Que es la canción que van a estar escuchando los jóvenes, escucharon durante una época, pero que es el video más descargado en español en la historia del videoclip. Algo nos debe decir eso. Y todos lo despachamos diciendo el reggaetón es malo, eso no sirve para nada, es una porquería, ¿entiendes? De eso sobra, pero ni siquiera nos tomamos la molestia de decir de dónde viene el reggaetón. Y el reggaetón es la fusión de 3 ritmos musicales altamente contestatarios, es decir, el hip hop, el rap y la percusión de salsa. En el triángulo Haití, Panamá, Puerto Rico, en el triángulo de la exclusión de los inmigrantes. Entonces algo nos debe decir eso, algo nos debe decir. Ahora que hay letra misógina, que letra que no sirve, es otro debate. Pero por eso es que hay que ser muy duro para no mover las caderas cuando suena el reggaetón. ¿Entiendes? Porque el sonido tiene que ver con raíces muy profundas nuestras. Raíces muy profundas, pero entonces no estamos analizando nada de lo que está pasando en la realidad y todos tenemos una etiqueta moral para colocar. Etiquetas morales, pero no le hacemos análisis en profundidad. Entonces, ojalá y podamos hacerlo, y si no, bueno, haremos otras cosas. Y por supuesto, yo ahora les voy a dejar mi correo, lo copian de una vez, es luisbo@gmail.com, respondo poco el correo, entonces les recomiendo más por WhatsApp, igual lo doy, más 58, no soy más whatsappero que, más 58 414 141 7014, entonces por lo menos así sea en la noche o en la madrugada, intento responder las cosas. Y tengo una página web para quienes quieren descargar, que es Luis Bonilla Molina, wordpress.com, donde pueden descargar las cosas que estamos debatiendo. Bueno, de verdad quiero agradecerles mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo, están terminando el semestre, vinieron para acá a escuchar a un profe aburrido que vino a amargarles la vida después de un día de trabajo arduo. Bueno, y espero que podamos conseguirnos en otros espacios para seguir debatiendo en este sueño, en esta utopía del siglo XXI, que es considerar a la educación como una dinámica que puede ayudarnos a ser mejores personas y hombres y mujeres libres.